Bueno, muy agradecido por la invitación para participar en este importantísimo escenario y muy complacido de estar acá hablando sobre la revolución fintech y cómo se ha venido desarrollando todo lo que viene preparado desde la tecnología financiera para cambiar la forma de prestar productos y servicios financieros. Es claro que hoy en día en Colombia y en el mundo estamos enfrentando una situación sin precedentes y es que la digitalización, la transformación digital de todo tipo de operaciones nos pone de presente la utilidad no solamente de la tecnología, sino de esa transformación digital que implica un cambio cultural en la adopción o en la adherencia a las tecnologías de la información. Es por eso que cuando hablamos de fintech, hablamos de un tema que está no solamente a la vanguardia, sino que es necesario entenderlo para comprender el impacto que tiene en la inclusión financiera y social de las personas, para comprender el gran aporte que ha tenido este fenómeno al desarrollo de nuestra sociedad y al desarrollo de nuestros emprendimientos. Entonces, sin más preámbulos, quisiera comenzar a trabajar el tema con una primera definición siguiente. Y es, ¿qué es lo que está ocurriendo en el sector financiero colombiano y cómo ha sido su evolución tecnológica? Siguiente. En este slide ustedes van a ver que el sector financiero colombiano ha tenido la oportunidad de concentrar su innovación en el desarrollo de la omnicanalidad. ¿Qué quiere decir esto? En la posibilidad de prestar productos y servicios financieros a través de medios completamente electrónicos bajo un modelo en el cual nosotros estamos desarrollando básicamente los mismos productos o servicios financieros tradicionales, pero a través de canales digitales. Es así como muchos de las entidades financieras han venido trabajando en depósitos de ahorro electrónicos, en cuentas de trámite simplificado, en cuentas bancarias que desarrollan el modelo digital y por supuesto también en créditos de bajo monto a través de medios completamente digitales. En la actualidad el sistema financiero ha puesto un sinnúmero de alternativas en el caso del canal electrónico como es Davi Plata de Davivienda, Transfer Aval del Grupo Aval, el ahorro a la mano de Bancolombia, cuentas de ahorro electrónicas por parte del Banco Agrario, el caso del depósito electrónico del BVA, por mencionar solamente algunas de las instituciones que están participando de esa transformación digital del sector financiero. Pero es importante decir que los bancos también están hoy en día propiciando el desarrollo en redes sociales de todo tipo de transferencias de dinero, en la programación sin tarjetas de retiros de dinero en efectivo, tanto en cajeros electrónicos como en corresponsales, en activar o desactivar tarjetas virtuales para compras nacionales e internacionales, en la programación de pagos automáticos de servicios públicos, incluso en la posibilidad de pagos a través de códigos QR, en la recarga del celular, entre otros. Pero aquí es importante decir que la omnicanalidad no significa necesariamente que estemos en presencia de un fenómeno fintech o de tecnología financiera. La omnicanalidad es sencillamente darle la alternativa al usuario o al cliente final de que pueda utilizar canales electrónicos para lo que antes realizaba de manera física o convencional, para el escenario presencial que se desarrollaba antes de que existiera tan amplia digitalización. Es decir, la unicanalidad electrónica lo único que implica es ponernos al día con un retraso que muchas veces tiene el cliente en la prestación de servicios de manera electrónica y de manera directa con él. Es claro que el sistema financiero ha sido vanguardista en la introducción de tecnología, por supuesto, pero casi toda en el back office y no necesariamente en el front, en la operación de frente al cliente en el otorgamiento o prestación de un servicio. Siguiente. Entonces, aquí es importante reconocer algunas fronteras tecnológicas a las que nos enfrentamos en la actualidad. En lo más cercano que tenemos para el uso de tecnología está el agilismo, están los servicios por demanda, está todo lo que tiene que ver con el mismo fintech, está todo lo que tiene que ver con ciberseguridad. En un horizonte un poco más distante se encuentra la realidad aumentada, todo lo que tiene que ver con la realidad virtual y por supuesto el Internet de las Cosas. Y ya en un horizonte más lejano está la computación cognitiva, está la computación cuántica y la robótica avanzada. Ese tipo de situaciones
nos habla de lo importante que es tener en cuenta que todavía no nos encontramos en la última ratio o en el último momento del desarrollo tecnológico de la sociedad. Todavía hay mucho espacio para la evolución tecnológica y esto implica que los bancos, y no solamente los bancos, sino todo tipo de agentes económicos, estamos en medio de una intensa actualización y una intensa renovación y evolución tecnológica. La tecnología seguramente que tenemos presente hoy en día va a tener un importante desarrollo hacia el futuro hasta que lleguemos a esas fronteras tecnológicas donde la robótica avanzada, la computación cuántica o lo que tiene que ver con la denominada computación cognitiva, que es una evolución de la inteligencia artificial, van a ser las últimas fronteras del desarrollo tecnológico de los próximos años. Siguiente. En ese sentido, los principales modelos de servicios financieros digitales nos llevan a temas tan importantes como los proveedores de dinero electrónico, que son aquellas plataformas web o móviles que proveen un instrumento de pago que tiene un valor monetario y que han sido pagados con anticipación por parte de un cliente o de un usuario para ser utilizado en la compra de diferentes comercios. Eso de proveedores de dinero electrónico no es otra cosa que las billeteras digitales, un modelo que está siendo utilizado tanto por la banca como por el esquema de algunas empresas fintech, que son aquellos emprendedores digitales que han desarrollado billeteras para poder competir con los diferentes modelos financieros convencionales. Está también el uso de agentes de servicios bancarios, lo que conocemos en Colombia como corresponsales bancarios, que son esas terceras partes que actuando en nombre de un banco o de otro proveedor de servicios financieros pueden tratar directamente con el cliente y están finalmente los proveedores de servicios de pago, que son pasarelas de pago, son todos los que permiten el acceso a la infraestructura financiera tradicional desde comercios, posibilitando, entre otras cosas, el pago digital, los pagos electrónicos que son tan importantes en toda la cadena del comercio electrónico acá en nuestro país. Siguiente. También hay que hablar de la innovación en fintech. Fintech, y aquí lo podemos ver en el siguiente slide, es básicamente el acrónimo entre finanzas y tecnología, donde básicamente estamos en presencia de dos conceptos que son claves en nuestra sociedad, el acceso a servicios financieros y por otro lado el desarrollo de la innovación, la tecnología. Si uno lo viera en componentes, fintech claramente tiene que ver con cuatro elementos que deben estar integrados de manera armónica. Por un lado, el tema de la tecnología, por otro lado, el tema de el agilismo o la rapidez en la prestación de un servicio, por otro lado, el diseño para que sea muy intuitivo de cara al usuario el desarrollo de la solución y finalmente algo que hace parte de esas variables que hacen distinto al fintech de un actor tradicional y es la experiencia del usuario, el user experience, esa experiencia que tenga la persona al momento de utilizar la tecnología se hace fundamental para entender este fenómeno. Siguiente, por favor. Entonces, el fintech tiene la definición que ustedes ven en pantalla, donde yo destaco la primera expresión. Se trata de nuevos modelos de negocio que apalancados en la tecnología permiten la transformación de procesos, productos y servicios financieros de la actividad tradicional. Fíjense ustedes la definición, nuevos modelos de negocio. Eso significa la incorporación de un componente de innovación muy fuerte. Esos nuevos modelos de negocio necesitan apalancar tecnología para transformar. Y aquí hay algo muy importante, el efecto de transformación. Esa transformación de procesos, productos y servicios financieros tradicionales es algo que es muy característico del esquema fintech y pues por supuesto necesita un gran desarrollo en nuestra sociedad utilizando pues la tecnología, pero no es la finalidad del fintech. El fintech es innovación y transformación. Innovación y transformación que implican que simplemente desarrollar omnicanalidad, es decir, el que yo tenga cuentas de ahorro electrónicas o el que yo tenga un crédito a través de medios electrónicos, no necesariamente es fintech, porque si no incorpora esa innovación y si no incorpora el elemento de transformación,
pues estaríamos en presencia de algo que sencillamente un producto que se orienta a través de medios digitales, pero que no necesariamente corresponde con las características de fintech. Y hablando de las características de fintech, veámoslas a continuación. Esas características de fintech nos llevan a que el fintech está caracterizado porque está centrado en el consumidor, es decir, siempre está centrado en las necesidades y en las características especiales que tiene un cliente. De esa forma, pues por supuesto, necesita siempre estar centrado en la oportunidad que tiene el cliente frente al desarrollo o la prestación de diferentes servicios financieros. Se deben indagar las diferentes necesidades que tenga el cliente para poder desarrollar una oferta de servicios lo más paramétrica posible a esas necesidades, que sea lo más personalizada posible. En segundo lugar, es libre de sistemas heredados. Eso significa que puede incorporar tecnología de punta sin tener que realizar integraciones con tecnología que puede ser caduca, muy vieja, anticuada o que puede tener un nivel de integración limitado en función de que fue construida hace mucho tiempo. Eso es algo que caracteriza muchas veces a los incumbentes tradicionales o a las entidades convencionales financieras que tienen arquitecturas financieras demasiado robustas y además de eso con cierto grado de antigüedad que impiden una flexible integración a los servicios de terceros o hacia incluso los clientes. De allí que FinTech tenga ese grado de flexibilidad y ese grado de adaptación rápida a las necesidades de nuestros tiempos. Es ligero en activos, eso significa que tiene una baja, digámoslo así, base de activos fijos, lo cual no significa que no tenga fortaleza patrimonial. Lo que ocurre es que el fintech es muy de nicho. Ya vamos a ver cuáles son los segmentos de fintech para que ustedes entiendan que es de nichos muy específicos y por lo tanto, pues es ligero desde el punto de vista de los activos que componen su estado de situación financiera. Eso no es malo, los hace flexibles, los hace también adaptables a las necesidades de cada momento y es algo que pues obviamente hoy en día registra positivamente también quienes fondean este tipo de operaciones. Es escalable, significa esto que el comportamiento de fintech es como el de un fuelle o un acordeón, en la medida en que se requiere mayor infraestructura financiera, tiene la capacidad, este modelo de negocio, de adaptarse, crecer y de ofrecer mayor infraestructura, y en la medida en que se necesita una contracción también se puede contraer. Es simple, es decir, tiene una sencilla propuesta hacia el consumidor, es innovador, eso significa que la innovación está en todo el espectro de negocio, no solamente en el desarrollo del modelo de negocio, sino también en la entrega del respectivo producto y tiene un cumplimiento ligero de regulaciones, lo que no puede ser ni significar que esté desprovisto de regulación. Todo lo contrario, FinTech tiene regulación en prácticamente todos los segmentos de la industria, salvo, como lo veremos más adelante, en el tema de los criptoactivos o las criptomonedas que acá en Colombia todavía no han sido reguladas. Pero en los demás segmentos FinTech, y aquí podemos dar dos clics de siguiente para mostrarles lo que son los segmentos FinTech en Colombia. Entonces pasemos acá al siguiente, por favor, y al siguiente. Estamos hablando de 10 segmentos que son muy distintos. Estos son los segmentos fintech. Pagos digitales, RegTech, crédito digital, soluciones financieras para empresas, personal finance management, wealthtech, crowdfunding, insurtech, neobancos y criptoactivos y blockchain. En todos los segmentos de esta industria hay regulación aplicable, salvo el caso de los criptoactivos que en Colombia aún no tienen regulación, se necesita, se ha hecho ya diferentes comentarios a los reguladores, a las autoridades regulatorias en Colombia para que de manera urgente regulen esta materia, sin embargo aún no han tenido la oportunidad de desarrollarlo, pero es claro que en materia fintech todos los segmentos tienen hoy en día una importante regulación. Allí se encuentran fundamentalmente caracterizados, en primer lugar, los pagos digitales, que es todo el ecosistema de pasarelas de pago,
procesadores de pago electrónico. Allí también están las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos. Están también billeteras digitales. En Colombia han crecido tanto que hoy en día hay 23 millones de billeteras digitales activas, con un crecimiento que solamente durante la época de pandemia los ha llevado de ser 7 millones de billeteras activas a tener hoy en día 23 millones, y ese es un gran crecimiento dentro de la industria. Están las empresas RegTech. RegTech es todo lo que tiene que ver con el compliance o soluciones de cumplimiento que permiten mitigar los riesgos propios de la actividad financiera. Allí se encuentran las soluciones de conocimiento de cliente, todas las soluciones antilavado, soluciones de identidad digital, firmado electrónico. En tercer lugar están las soluciones de crédito digital. En crédito digital tenemos básicamente las empresas que se encargan de realizar préstamos que pueden ser tanto crédito para personas como crédito para empresas. Crédito para personas en Colombia en los últimos 2 años ha entregado 4.5 millones de créditos, donde el promedio de colocación es de 400.000 pesos, siendo el gran fenómeno de la inclusión financiera. Nunca un actor tradicional de financiamiento podrá llegar a colocaciones de 400.000 pesos para un nuevo cliente, porque pues los solos costos de adquisición de un cliente en el sistema financiero convencional pueden ser muy altos. Este crédito digital puede llegar a ese número importante de actores. Está adicionalmente el crédito para empresas, donde el crédito para empresas permite que hoy en día un emprendedor, una empresa con base cero de ingresos, pueda obtener crédito capital de trabajo para iniciar su operación. En el caso de crédito digital de empresas, muchas veces no se tienen las mismas políticas de riesgo que un banco, que pide antigüedad, pide ingresos operacionales ya comprobados y verificados. Una fintech de crédito digital para emprendimientos o para emprendedores es perfectamente posible y tiene un análisis completamente distinto del riesgo, lo cual promueve también un importante escenario de inclusión financiera para los empresarios. Están las soluciones financieras para empresas, que esas son básicamente las compañías que en Colombia se dedican al factoring o a los sistemas electrónicos de negociación de las facturas, que permiten anticipar el pago de las facturas a MIPYMES, a pequeñas y medianas empresas, obteniendo también una fuente de financiamiento alternativo para este tipo de emprendedores que muchas veces se ven realmente rezagados desde el punto de vista del acceso al crédito tradicional. Aquí con el descuento anticipado de las facturas a través de sistemas electrónicos de negociación, y teniendo en cuenta que hoy en día la factura es completamente electrónica, la facturación es electrónica en nuestro país, se puede tener un mecanismo de financiamiento. Está el Personal Finance Management, que son todas las soluciones que permiten mejorar o complementar la educación financiera de las personas para que se sepa cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene una persona, se sepa cuál es su capacidad de crédito, hasta dónde puede endeudarse, hasta dónde no puede endeudarse. Esas son las soluciones de Personal Finance Management. Están las soluciones de WealthTech, que WealthTech es básicamente todas las aplicaciones que permiten participar en el mercado de valores, conformar portafolios de inversión en el mercado de capitales que pueden ir desde los 10.000 pesos mensuales. Es decir, este tipo de aplicaciones desmitifica el que para acceder al mercado de capitales se necesiten grandes rubros, millones y millones. No, con apenas 10.000 pesos mensuales yo podría participar en el mercado de capitales. Está el crowdfunding, que es el más fintech de los escenarios de financiamiento. El crowdfunding significa, en términos muy colombianos, hacer la vaca. Una vaca que hacemos entre 100, 200, 300, 500, 2.000, 3.000 personas para financiar un proyecto que va a tener o va a representar un beneficio económico a los diferentes participantes. El crowdfunding es un modelo muy interesante para financiar proyectos de emprendedores, para financiar inmuebles, para financiar proyectos agroindustriales, para financiar diferentes proyectos comerciales, y, como lo digo, entre muchas personas podemos hacer la fuerza a efectos de construir el capital de trabajo que permita a un emprendedor surgir. Está el InsurTech, que es la tecnología aplicada a los seguros, seguros transaccionales, microseguros, que se pueden desarrollar utilizando medios electrónicos. Están los neobancos, muy de moda, teniendo en cuenta lo que ha pasado recientemente con la introducción de algunos actores o agentes, en el caso colombiano, que vienen de Brasil, de Chile,
esos neobancos que son básicamente, estos sí son intermediarios clásicos en el sentido de que hacen captación para colocación y esa captación para colocación genera, por supuesto, una importante, digámoslo así, un efecto competitivo muy bueno con el sistema financiero convencional. Un neobanco es aquel que tiene la misma o el mismo régimen operacional de un banco, pero que, digámoslo así, prescinde completamente de la sucursal física del banco para el desarrollo de las operaciones. Si las operaciones se hacen todas a través de medios exclusivamente electrónicos y utilizando tecnología. Y finalmente está el de mayor fricción, el más, digámoslo así, comentado de los segmentos fintech, que ha generado muchas tensiones regulatorias, que genera muchísima aprehensión en la sociedad, pero que siento yo que como el patito feo puede convertirse en el futuro cercano en el importante cisne de la industria fintech, porque no hay nada más tech dentro del fintech, más de tecnología dentro del fintech que los criptoactivos. Y los criptoactivos son básicamente, hoy por hoy, pues un instrumento financiero que se utiliza en diferentes lugares del mundo para poder desarrollar actividades como remesas, giros, envíos de dinero de un lugar a otro, que permite, entre otras cosas, también tener una unidad de valor que vaya en la que se ahorren importantes capitales, en fin. Y acá en Colombia se ha venido un poco estigmatizando alrededor de algunos de los riesgos que tiene como instrumento, que también lo tienen otros instrumentos financieros tradicionales. El riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo es algo propio de toda la actividad financiera en general y obviamente lo que se necesita es hacer una regulación prudencial que permita mitigar o eliminar algunos de los riesgos presentes en el tema de criptoactivos vinculados a ese tipo de fenómenos como el lavado y el tema de financiación del terrorismo, pero lo que no puede ocurrir es que se condene o se entienda que este tipo de servicios no tiene futuro. Creo yo que tiene un importante futuro en nuestra sociedad y que es necesaria su inmediata o su pronta regulación. Mm, Eso nos lleva, siguiente por favor, a la descripción de cada uno de ellos. En el caso de pagos, como les decía, están las pasarelas de pago o los proveedores de servicios de pago, las wallets, que son las billeteras, las empresas que se dedican a los social payments, que permiten, por ejemplo, que entre muchos podamos pagar la cuenta de un restaurante, las redes de corresponsalía que hoy en día pueden ser físicas o digitales, las empresas que hacen giros, transferencias o internacionales o remesas a través de medios exclusivamente electrónicos y también aquellas que se dedican a la prestación de diferentes pagos recurrentes, a la gestión de pagos recurrentes, que es algo también muy empleado en el esquema fintech nacional. Siguiente, por favor. Allí encontramos posteriormente las empresas de RegTech, que RegTech tiene tres grandes componentes, aquellas empresas que se dedican al desarrollo del back office, donde están soluciones de ciberseguridad, big data, machine learning, que es básicamente el aprendizaje de máquina o la inteligencia artificial, que se dedican a ofrecer el core bancario en la nube o las que hacen integración o software de integración bancario, que es lo que se conoce como APIs o APIs de integración para el Open Banking o el Open Data. Ese es el RegTech de back office. En el middle office están las empresas de scoring alternativo, que nos permiten tener fuentes adicionales para establecer cuáles pueden ser los cupos de crédito de una persona, por ejemplo, las de gestión de compliance y riesgos y los agregadores de datos financieros. Y por otro lado, en el front están las empresas de identidad digital, las de verificación de fraude, las de monitoreo de fraude. En Colombia, en la medida en que se ha venido digitalizando buena parte de la actividad comercial, también las actividades RegTech han venido creciendo y las soluciones RegTech cada vez son más y más importantes. Está por otro lado, siguiente por favor, las empresas que están trabajando en crédito digital. Este es el ecosistema más grande en Colombia. Hoy en día tenemos cerca de 95 empresas, 80 dedicadas
fundamentalmente al tema del crédito digital de personas y 15 empresas que se están dedicando al crédito digital empresarial, es decir, que le entregan crédito a personas jurídicas o a empresas que tienen necesidades de financiamiento. Entonces, acá en Colombia es el segmento más grande de las fintech, es donde más hay empresas, y es un segmento que va a seguir creciendo en la medida en que las necesidades de financiamiento de nuestra sociedad para la población infra o subbancarizada son muy altas. Aquí hay un eje muy interesante de financiamiento a emprendimiento. Un, una fintech de crédito digital es capaz de prestarle a alguien que simplemente presente una buena idea, un buen plan de negocio. Obviamente algo que sea sustentable, que tenga pues todas las características de solvencia hacia el futuro, pero sí es capaz una fintech de prestarle a la idea, no como ocurre en actores tradicionales, donde usted tiene que acreditar una antigüedad mínima de 2 o 3 años y donde tiene que acreditar además de eso ingresos operacionales, con lo cual el emprendedor se encuentra ahogado o le toca de su propio bolsillo financiar el capital de trabajo necesario para arrancar con su iniciativa. Eh, el crédito digital muy grande en Colombia. Siguiente, por favor. Después vendría las soluciones financieras para empresas, que son los proveedores de tecnológicos de factura electrónica, toda la gente que hace contabilidad en la nube, la liquidación digital de impuestos y nóminas, y la gente que realiza sistemas electrónicos de negociación o sistemas de negociación electrónica de la factura como título o valor y que permiten hoy en día inyectar de liquidez a las microempresas que desean anticipar el pago de sus facturas como un mecanismo de financiamiento alternativo en nuestra sociedad. Este tipo de empresas de soluciones financieras para negocios hoy en día tiene un gran desarrollo teniendo en cuenta las circunstancias propias de lo que es pues la necesidad de que haya eh, eh, mayores alternativas a los bancos convencionales, que los empresarios puedan de alguna manera eh, si a un empresario le va bien y está comenzando a facturar de una buena forma, pues ¿por qué no utilizar esos títulos o documentos a efectos de que puedan obtener el dinero que les permita seguir creciendo y que les permita solventar de manera adecuada sus diferentes necesidades? Siguiente, por favor. Eso nos lleva al tema del Personal Finance Management, que son básicamente comparadores o aplicaciones de planeación financiera y de seguimiento y control de ingresos, donde hay un muy interesante ejemplo a nivel internacional que se llama Credit Karma, funciona muy bien en los Estados Unidos, de uno puede ingresar una necesidad de financiamiento y la aplicación tiene la posibilidad de decirle a usted hasta dónde puede llegar, hasta dónde no puede llegar, en qué se puede endeudar y en qué no se puede endeudar. Esto es algo que genera este tipo de aplicaciones de planeación financiera. Siguiente, por favor. Eso nos lleva a WealthTech, que el WealthTech es básicamente todas las soluciones de robo-advisors o plataformas de negociación o inversión en el mercado de valores. Como les decía, acá en Colombia normalmente se ha considerado que el mercado de valores es algo que está únicamente para grandes inversionistas o para gente que tiene muchísimo dinero y resulta que aquí se pueden conformar portafolios de inversión con muy pequeñas erogaciones mensuales. El RoboAdvisor, incluso en nuestro país ya hay interesantes ejemplos de lo que se puede desarrollar. Aquí en este segmento ya tenemos varias empresas vinculadas y es realmente muy interesante que pese a que nuestro mercado de valores puede ser pequeño todavía, pues existan ya soluciones que acercan a las personas del común a este tipo de herramientas. Siguiente, por favor. Está el crowdfunding, que el crowdfunding pues es la vaca, ¿no? O sea, es cuando entre muchos colocamos un dinero para desarrollar un proyecto de inversión que puede tener diferentes finalidades. Por ejemplo, cuando el crowdfunding se desarrolla para financiar o para poner dinero en el caso de que haya una catástrofe o algún tipo de problema social de gran envergadura, en fin, de temas climáticos, temas que pueden llegar a ser complejos. En ese caso, eso se llama crowdfunding de donación, Teletón. Es un crowdfunding de donación que acá en Colombia, como la finalidad es donar dinero, no requiere licenciamiento
por parte del supervisor financiero. Pero si la finalidad es distinta, por ejemplo, la finalidad es construir la base de capital para poder desarrollar un proyecto de inversión que va a tener beneficios económicos, eso se considera crowdfunding financiero y se considera que podría llegar a definir un modelo de captación. Entonces, como hay captación, la superintendencia requiere de una licencia, de un licenciamiento, y ahí es donde aparece el crowdfunding de capital, que se conoce como equity crowdfunding o equity crowdfunding, y está el crowdfunding de deuda, que también se conoce como P2P lending, que es cuando yo junto un dinero entre muchas personas, 100, 200, 500, 1000 personas, y ese dinero lo presto para poder desarrollar un proyecto de inversión, esperando obviamente réditos de ese capital, interés y la devolución del capital que se ha prestado. Eso, el crowdfunding de capital, el crowdfunding de deuda, sí requieren licenciamiento por parte del supervisor financiero, y acá en Colombia es un extraordinario modelo para desarrollar proyectos de emprendedores base cero. A mí personalmente me parece que un modelo a través del cual se puede reactivar de una manera muy activa, muy intensa, mejor, la economía es a través del crowdfunding. También hay un crowdfunding de activos típico para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, donde entre muchos ponemos una suma de dinero que va a permitir la construcción de un proyecto inmobiliario de gran envergadura, del cual queremos obtener algún tipo de rédito, como participar de las rentas, participar eventualmente de la venta futura del inmueble, en fin. Ese tipo de situaciones hacen parte del crowdfunding, que en el mundo se ha constituido en el gran elemento de financiamiento alternativo de la sociedad. Porque es distinto que a mí me digan, no, participe en un modelo de financiamiento donde usted tiene que poner 300 millones de pesos, tal vez los 300 millones de pesos no los tengo en el bolsillo, pero cuando le digo a 300 personas, entre los 300 pongamos de 1 millón de pesos y desarrollamos un programa de financiamiento para sacar adelante un proyecto, ese sí lo podemos tener el 1 millón de pesos entre los 300. Y eso significa que entre muchos podemos realmente hacer más. Eh, Siguiente, por favor. Está el InsurTech, que es básicamente toda la tecnología aplicada a los seguros, ya se los mencionaba, seguros colectivos, microseguros transaccionales. Por ejemplo, si entro a un avión y tengo un trayecto, pues lo que hago es que prendo el seguro como si se tratara del Wi-Fi de mi celular, y cuando llego al destino lo apago como si se tratara del Wi-Fi. Ese tipo de situaciones es lo que se conoce como el InsurTech. Eh, ya para cerrar, los dos últimos que tenemos, siguiente por favor, tenemos a los neobancos, que los neobancos definen un modelo de negocio donde, por ejemplo, Banking as a Service es, yo como comercio no tengo ningún tipo de botón de pagos, ni tengo la posibilidad de integrarme al sistema financiero. Entonces hay un actor o una super aplicación que me da acceso a todo tipo de servicios financieros. Banking as a Service es muy parecido a lo que hace hoy en día en Colombia RappiPay, que es un modelo pues que efectivamente genera gran tracción para conectar comercios con infraestructura financiera. Están también los Challenger Bank, que el Challenger Bank normalmente arranca con una actividad no vigilada. Acá en Colombia no es supervisada por la superintendencia financiera la entrega de crédito, pero que con el paso del tiempo necesita desarrollar modelos de captación para poder digámoslo así, prestar posteriormente las sumas de dinero, y eso implica pues la captación siempre requiere licencia. Entonces un Challenger Bank normalmente arranca por una actividad no autorizada y con el paso del tiempo se va dando de alta en aquellas actividades que requieren licencia financiera y termina con una licencia completa bancaria. Y están los neobancos puros, que son aquellos que efectivamente arrancan de una vez con todas las actividades, tanto de captación como de colocación, debidamente autorizadas, y en Colombia hay ya algunos ejemplos de esos neobancos que comienzan a tener funcionamiento en breve. Finalmente, y con esto vamos comenzando a darle cierre a este tema. Siguiente, por favor. Están los denominados criptoactivos, que son básicamente todas las monedas digitales, lo que tiene que ver con el desarrollo sobre blockchain de diferentes
activos que han tenido su gran revolución desde el año 2009 a partir de la introducción de Bitcoin. Hoy en día, incluso Bitcoin reconocido como moneda legal en algunos países del mundo, el caso de El Salvador, ya se está hablando de las criptomonedas soberanas, el caso del yuan digital en China, el caso del euro digital del Banco Central Europeo, la Reserva Federal de los Estados Unidos ya también habla del dólar digital a partir del año 2022. Entonces, vamos a entrar en una era donde realmente el tema de los criptoactivos va a ser muy importante para nuestra economía, para nuestras finanzas, y allí va a ser fundamental el papel que tenga la regulación. La regulación en Colombia, en lugar de generarse una prohibición tácita o una desconfianza por parte de todo tipo de actores, lo que debería es trabajarse en una regulación prudencial que permita abordar los temas de cripto con una mayor soltura, con un mayor, digámoslo así, conocimiento de causa, y que permitan además reconocer que esta ya es una realidad con la que nos quedamos y de la que no podemos aislarnos, teniendo en cuenta que incluso Colombia, en los bancos colombianos, son propietarios de muchos activos financieros en Centroamérica, y en varios países de Centroamérica se está diciendo que Bitcoin va a ser moneda de curso legal. En uno de ellos, Salvador, ya lo es. Entonces, pues, este es un tema que requiere un estudio rápido, obviamente que mitigue los impactos y los riesgos de una manera adecuada, pero que necesita sobre todo de una tarea regulatoria, una intervención regulatoria urgente, porque Colombia sigue siendo uno de los países de la región y del mundo que más transa con criptoactivos. Y eso es un reconocimiento, eso hay que reconocerlo, eso hay que seguirlo desarrollando y hay que tenerlo muy en cuenta y muy presente. Siguiente, por favor. Bueno, el tema de fintech, como les decía, hay personas que se imaginan que el fintech se encuentra como en un escenario del lejano oeste, que esto es casi que la presencia del bueno, el malo y el feo, en el sentido de que no hay ningún tipo de regla aplicable, y todo lo contrario, fintech se encuentra hiperregulado. Cada uno de los segmentos de la tecnología financiera tiene una importante regulación, como la que ustedes ven en pantalla, como tanto así que prácticamente todos los segmentos, salvo el tema cripto, tiene ya una definición legal o reglamentaria, lo cual nos permite generar esa confianza inversionista, que hay seguridad jurídica y operacional para el desarrollo de las operaciones fintech en el país. Fintech es un modelo que se ha reconocido como complementario al de la banca tradicional en Colombia, un modelo complementario que busca la inclusión financiera de las personas y que ha logrado importantísimos objetivos a lo largo de los últimos 4 o 5 años. Lograr pasar ya a tener 23 millones de billeteras digitales activas, 4,5 millones de créditos digitales, tener además de eso 322 empresas fintech dentro de nuestro ecosistema que generan 9.600 empleos, que venden 3 billones de pesos al año, es realmente muy llamativo. Es un resultado extraordinario para una industria que es, digámoslo así, muy reciente, pero que está muy a la vanguardia de lo que necesita nuestra sociedad. Nuestra sociedad necesita esa perfecta combinación entre el diseño, experiencia de usuario, agilismo y tecnología. Y FinTech propone un modelo innovador para lograr el acceso financiero de tanta población que realmente se ve muy marginada por los efectos de políticas a veces restrictivas en el crédito, de la presencia de algunas asimetrías desde el punto de vista del acceso a los servicios financieros. FinTech entra a complementar esa oferta de una manera adecuada, conveniente y sobre todo pensando siempre en el usuario como el centro de la estrategia. Eh, este es básicamente el tema que quería comentarles. FinTech es una revolución. FinTech seguirá seguramente trabajando por todos ustedes en el desarrollo de nuevas alternativas que inunden nuestro mercado de ese espectro que la gente ve tan interesante de tener una transformación digital que virtualice los servicios financieros y que desarrolle esos nuevos modelos de negocio con un efecto transformador. Yo creo que uno de los primeros temas importantes de FinTech es que ha generado
un efecto de que hay que moverse a la banca tradicional, ¿no? O sea, los bancos han tenido claramente un efecto competitivo porque se están introduciendo hoy en día en servicios financieros que antes no lo hacían, y ese es un primer elemento que hay que tener en cuenta dentro de los beneficios que le ha traído FinTech a la sociedad. Muchísimas gracias, por supuesto. Para nosotros es un verdadero placer estar acá. Felicitarles a ustedes pues por el desarrollo de este importante evento. Señalarles adicionalmente que desde Colombia FinTech están las puertas abiertas para recibir cualquier tipo de observación, inquietud y para acoger cualquier tipo de iniciativa que ustedes tengan, siempre y cuando haya un modelo de innovación, siempre y cuando haya una transformación, siempre y cuando estemos hablando de la inmaterialización, de la virtualización de trámites, procedimientos y servicios financieros que beneficien a nuestra población, nosotros estaremos allí presentes tratando de aportar nuestro grano de arena como industria. Como les decía, 322 empresas hoy en día al servicio de los colombianos en materia de tecnología financiera y con una importantísima característica: creemos de una manera denodada, de una manera determinada en la integración. Creemos que es importante el trabajo colaborativo entre las empresas de emprendimiento digital, fintech, y el sector financiero convencional. Ese es un trabajo en el que estamos creyendo todos los días y del que nos sentimos muy orgullosos como ecosistema. La posibilidad de trabajar de manera conjunta con los bancos para que la población que se encuentra desatendida por actores tradicionales pueda llegar al esquema fintech y pueda comenzar a tener acceso a todo tipo de productos, tanto de colocación como de captación. Es importante tener en cuenta que Colombia es hoy por hoy el tercer hub fintech a nivel regional, tras lo que es el desarrollo del fintech en México y en Brasil. Desde el punto de vista de la adherencia, somos los primeros a nivel regional, porque pues no podemos comparar el tamaño de países de México o Brasil con el nuestro, con lo cual hay un gran espectro de desarrollo de fintech. Y como les decía, fintech tiene una regulación importante que ha permitido generar una confianza por parte de los inversores, fondos de inversión, venture capital, family office que intervienen en esta industria. Muchísimas gracias y bueno, estaré muy atento más adelante a cualquier tipo de comentario o duda que ustedes tengan. Nos pueden ubicar en www.colombiafintech.co. Muchas gracias.